temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con este informe, con los informes de la Cámara de Cuentas, que han tomado un curso al cual nosotros le hemos estado dando seguimiento desde el primer día. Muchas de las cosas han tenido necesaria e indefectiblemente que hacerse, como las hemos sugerido. ¿Pero por qué? ¿Porque somos inventores? No. Porque en la frialdad, al no ser parte del problema, lo vemos desde el punto de vista legal y en la tranquilidad. Y hemos sugerido lo que hay que hacer a favor o en contra. ¿Qué sucede ahora? ¿Por dónde va el tema? Bueno, pues se dio a conocer un informe, o se tiene previsto dar a conocer, ya se conoció el informe, en el que, según esa comisión que presentó el informe, hay unas 11 violaciones o 13 violaciones sobre irregularidades cometidas que podrían llevar, que llevan, según ellos, a que sea necesario obligatorio un juicio político. Yo creo que el juicio político hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacer un juicio político? Bueno, porque ha habido violaciones y hay que despejar de la cabeza de la gente que un juicio político necesariamente implica que se van para su casa. No. Un juicio político significa que, de conformidad con el grado de culpabilidad de cada uno de ellos, tendrán que asumir su responsabilidad. Probablemente las violaciones de uno sean tan grandes que haya que quitarlos de ahí, pero probablemente las de otros no sean tan graves y conlleva una amonestación verbal, una suspensión económica o cualquiera de las amonestaciones que establece la ley, que las va clasificando la propia ley desde amonestaciones simples hasta muy graves. La muy grave es la expulsión. Pero hay algo que me llama la atención de una manera poderosa, y es que 5 diputados que son parte de esa misma comisión se oponen y han hecho un contrainforme o un informe disidente al que ha presentado la comisión que ha sido designada para esos fines. Ellos se oponen porque, según ellos, los del informe disidente, en el informe de la comisión hay temas que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, dicen ellos que no se tomó en cuenta qué se hizo con 11 de las auditorías que ellos detectaron que habían tenido algún tipo de irregularidad. Y yo digo, eso no es una razón suficiente como para que no se vaya a juicio de fondo, no se vaya a juicio político. ¿Por qué? Porque si hay 12 condiciones, 13 condiciones que mandan a juicio de fondo, más una condición que es la que ellos alegan, que se ocultaron las auditorías, son 14 condiciones para ir a juicio de fondo. ¿Cuál es el problema de como quiera ir a juicio de fondo? Si las condiciones 13 que hay ahí, ellas son suficientes como para que todos tengan que salir a partir de lo que conocemos de manera pública, más la que ustedes traen, que es la 14, que también sería una condición suficiente como para que sean expulsados, ¿por qué no permitir que, aun cuando no se haya asumido eso que ustedes dicen, ir a juicio de fondo? Yo creo que esa comisión disidente lo que tiene que hacer es fijar posición pública sobre esas auditorías que, según ellos, fueron dejadas fuera. El PRM tiene una rueda de prensa. Según ellos, fueron dejadas fuera porque, según ellos, esas auditorías tienen elementos que podrían comprometer la responsabilidad penal de esos señores. La obligación de ellos es decir cuáles auditorías son a las que ellos se refieren. Decir dónde, según ellos, están esas auditorías, porque esas auditorías están en algún lugar. Esas auditorías no volaron. Y ellos decir que esas auditorías que ellos alegan que fueron dejadas fuera tienen elementos que podrían comprometer la responsabilidad penal de los indilgados, equivale a decir y admitir que ellos vieron la auditoría, que leyeron la auditoría y que, consecuentemente, como la vieron y la leyeron, pueden tener ese elemento de juicio para suponer que podrían devenir en proceso penal. Entonces, esas auditorías que conllevan a procesos penales equivale a haberlas visto
haberlas oído y admitir que existen. Si no se la quieren asumir de manera pública, ejemplar, valiente, digan de qué esa auditoría se trata. ¿Cuáles son esas auditorías que ha ocultado el Partido Revolucionario Moderno, como ustedes dicen que es el que está ocultando? ¿Cuáles son esas auditorías que comprometen la responsabilidad de los miembros de la Cámara de Cuentas? En tanto y en cuanto ustedes no puedan demostrar eso, sencillamente se puede ver todo esto como un boicot a un proceso de un juicio político que con los que ustedes dicen o sin los elementos que ustedes dicen, como quiera lleva al mismo juicio político. Mira, yo pienso que ciertamente esta posición de los 5 diputados, entre ellos Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, Gustavo Sánchez, Víctor Suárez, Plutarco Pérez y Magda Rodríguez Ascona del PLD, yo pienso que es una gana de embromar. Y en el fondo hay un asunto político y sencillo, porque lo que ellos están diciendo en el informe disidente es una prueba incluso más contundente que mucha de la que está diciendo la comisión para llevarlo a juicio político. Entonces, ¿a qué es que ellos se oponen? ¿A qué es que se oponen? O sea, yo no lo entiendo. ¿A qué es que se opone la oposición? Valga la redundancia. ¿A qué se opone? Porque no quieren juicio político, pero lo que están diciendo que no vio la comisión es peor que lo que ha visto la comisión. Entonces, eso lo lleva más directamente al juicio de fondo o al juicio político. El juicio político. Óyeme. Pero yo no bueno, entiendo. El PRM hoy tiene una convocatoria para referirse a ese tema. La Cámara de Cuentas... ¿A qué hora? ¿Dónde? A las 4. A las 4. Déjeme decirle, eso fue una convocatoria ya a los medios de comunicación para referir, para fijar posición del tema, claro. Porque realmente la Cámara de Cuentas, bueno, a las 4 de la tarde en la Casa Nacional del PRM. La Cámara de Cuentas desde su inicio, desde siempre, ha sido objeto de escándalo. Ya vemos que no ha habido quizás la gestión de doña Lizelón Marte de Barrio, en paz descanse, ha sido la única más o menos que ha pasado, pero la menos ruidosa, la menos ruidosa, la más comprometida. Bueno, pero la menos ruidosa, es la menos ruidosa, pero este pleno de la Cámara de Cuentas ha sido el peor de todos. Ha sido el peor de todo en la historia. En la historia, porque su presidente no se ha manejado bien. El presidente ha dado declaraciones, ha tratado mal a la prensa, pero además de eso ha ventilado todo de manera pública. En cuanto a las mujeres, que son Tomasina, Mackenzie y Elsa Peña, ha sido todo un desastre. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando con la oposición y el oficialismo? Es cierto, es un juego político. Ya la Cámara de Cuentas está desacreditada, ya la Cámara de Cuentas políticamente hablando le conviene más a la oposición tenerla ahí porque ya está desacreditada, haga lo que haga, no va a hacer nada, ya no va a tener el efecto que al principio los oficialistas querían. Tú estás diciendo algo ahí sumamente importante. A la oposición... A la oposición. Es un juego político. Entonces, se le ve para un juego político. Pero si eso es lo que siempre se ve el fondo. Se ve el fondo de la intención de la oposición. Pero siempre ha sido eso. Porque hay quienes dicen que es para hacerle, para restregarle eso al gobierno. Ajá. Exactamente. Ajá. Precisamente por eso es que, ¿y eso se maneja así? Que hay que abogar por algo diferente. Pero mira, en ese juego político ellos tienen un dime y direte. Sí, pero en principio... ¿Qué es lo que necesitamos que salga? ¿Es la verdad por encima del juego político? El punto es que eso es un juego político de parte y parte, porque en principio el gobierno lo celebraba, una Cámara de Cuentas independiente, resultó que no. No, el gobierno no. Todo, incluso la oposición estaba de acuerdo. Sí, el gobierno no era que lo celebraba. Todos lo celebraban. Faride salió celebrando. Porque bueno, ese Faride, pero tuviste también gente de la Fuerza del Pueblo que la legitimó. Si tú te vas, hay gente de la Fuerza del Pueblo y hay gente del PLD y hay gente del gobierno. Si tú buscas los titulares de los medios de comunicación cuando se escogió esa Cámara de Cuentas, en la mayoría era a favor de la escogencia de esa Cámara de Cuentas. Sí, pero tú sabes que eso es diplomacia política. Bueno, todo el mundo política, no, diplomacia política. Porque tenían menos cuestionamientos. Porque es que las cosas no ocurren hasta que no ocurren. Por ejemplo, perdóname, si tú ves la trayectoria, si tú ves, ven, siéntate ahí, ve a sentarte ahí. Tenían menos cuestionamientos. Si tú ves la trayectoria del presidente de la Cámara de Cuentas, antes de ser presidente, tiene una trayectoria prístina. Era un tecnócrata. Claro. Cualquiera diría de cualquier partida, contra sí, ese muchacho vamos a ponerlo ahí. Ciertamente. Y si tú agarras la trayectoria de todos y cada uno. Ahora, el fragor político
con esa división de pon tu yo pongo tipo, es lo que ha llevado a que tengamos esa desgracia. Ahora, yo pienso, y es una opinión muy particular, como esto ha llegado tan lejos, pienso yo, es mi opinión muy particular, lo más conveniente es que todos los miembros de esa Cámara sean destituidos. Para mí eso es lo más conveniente ya, porque no hay credibilidad para ninguno ya. Aún no importa que uno tenga más que otro en grado de responsabilidad. Tienen que irse todos, o se quedan todos o se van todos. No, es que no puede ser así. Bueno. Porque pero el principio de proporcionalidad. Sí, pero está desacreditado todo. Pero espérate. Es que ya no hay confianza, Adolfo. Escúchame, hermano, espérate. Porque es una ley. Y la ley es la que establece cómo y por qué y cuándo se sale de alguien. La ley no dice que si la persona ha sido desacreditada por los medios de comunicación hay que salir. No. Probablemente haya 3 que sí deban salir y 2 no. O quizás los 5. Pero hay que demostrar, si queremos ser justos, hay que demostrarle a esos 5 señores que son buenos para nada. Pero demostrárselo mucho más allá de cualquier duda razonable para que tenga sentido. Si no, habrá sido un fracaso político que ¿a quién se lo van a indilgar? Bueno, pero el problema es que yo estoy partiendo de lo que dice la comisión. La comisión le está atribuyendo a todos faltas graves a todos. Faltas graves a todos. Entonces, si se queda uno, se queda 2. ¿Qué confianza voy a tener yo en esa que se quedó? El que menos pensar cualquier cosa. El que menos tiene 8 nada más. Entonces, por eso es que es tan determinante que ese juicio político se haga. Porque de todos modos, todos van fuera. Ya el juicio político obligatorio prácticamente. Hay que legitimarlo. Hay que legalizar ese juicio político para que mañana no salgan los enemigos o los amigos de cualquier litoral. No, lo sacaron a todos, son unos abusadores. No, lo sacaron. Y para sacarlo a todos, tienen que votar la 3/4 parte de los legisladores. Exacto. O sea, que no basta con que el PRM le dé la gana. Eso es lo bueno, eso es lo interesante. Que para sacarlos o para dejarlos es una responsabilidad colectiva de nuestra cúpula política que no sirve para nada. Y eso es lo que tienen que demostrar. Bien. De forma breve yo tengo otro temita que quiero compartir y está relacionado con un pedimento que hace la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Ha dicho la Fuerza del Pueblo, pide a la Junta Central Electoral que actúe contra el gobierno por el uso de recursos del Estado. Uso abusivo en promoción de candidatos. Se acusa a la Junta Central Electoral de ser indiferente. Esto podría tener algún sentido, algún argumento, pero lo primero es que la Junta Central no puede actuar simplemente de oficio, como si fuese un tribunal. Y lo segundo es que ahora la Fuerza del Pueblo, antes PLD, antes el PRM, que ahora está en el gobierno, cada 4 años están los mismos discursos, las mismas demandas. Que contra el gobierno, que está utilizando los recursos del Estado. Y en cierto modo uno, hasta con una auditoría visual, puede estar de acuerdo. Pero eso también hay que legitimarlo. Y demostrarlo. ¿Qué es lo que yo le pido a la Fuerza del Pueblo? Que además de pedir a la Junta que actúe, que ayuden a la Junta y que sean responsables y lleven elementos contundentes que puedan demostrar el uso de recursos del gobierno en campañas políticas. Mientras tanto vamos a estar en la misma cantaleta de cada 4 años. Lo mismo que decía el PRM cuando era el PLD que estaba en el gobierno. Usan los recursos políticos, están comprando a los compañeros. Siempre. Ahora es el PLD que tiene la misma canción. Sí, pero además hay algo importante. Por ejemplo, cuando se está en oposición y se hace esa acusación, se hace con conocimiento de causa. Así es. Por la forma como ellos actuaron. Entonces el asunto no es que uno esté diciendo que no se estén usando los recursos, porque eso es otra cosa. O sea, yo no me meto en eso, porque aquí todos los partidos de una forma u otra utilizan y se compra gente y se vende gente. Ahora el asunto es que tienen que llevar eso con las pruebas suficientes para obligar entonces al estamento que está encargado de eso a tener que actuar. Tan sencillo como eso. Totalmente. Y yo quiero hablar otro tema que hoy ha salido a la luz. Son unas declaraciones de Roberto Salcedo. Otro tema. Otro tema. Pero vamos a hacerlo. Vamos a comercial. Si tiene algo que decir de este tema, pues lo dice. Lo vamos a hacer en un turno, y en tu turno tú pones los 2 temas que tú quieras. Ya.